Anubis. El libro de la ley, verdades y mentiras de los dioses diosas. Misericordia y justicia, tratado de constitucionalidad institucional de la Gnosis Samaeleana, 124 soles instruccionales, anexo al libro de constitucionalidad Dains, dado en el año 57 de Acuario, Congreso de la Resurrección, año 69, 2031, de Acuario. Primero Dios el Padre de toda paternidad, su Gnosis y su ley divina superior, luego las energías de la Trimurti, las energías virginales, luego sus sean quien fuesen los venerables maestros, maestras, dioses, diosas de las logias blancas de diferente color de piel, negra, blanca, amarilla y más de Dios. https://nosislasrevinu.es.tl/verdades y mentiras de Samael.htm. Prácticas. Exclamad la plegaria paternal. Nosotros, las esencias, conciencias, almas espirituales inmortales, en pos algunas, de ser espíritus eternos, los creados por usted a su imagen y semejanza, por ende los microdioses, diosas con posibilidad de desarrollo a macrodioses, diosas, a ti nos dirigimos, oh sacra energía universal, Padre de toda paternidad, Padre de la Santísima Trinidad energética, Padre de nuestros queteres o abuelos espirituales o ancianos de los días o padres queteres dioses, Padre del Hijo el Cristo, Crestos, Padre del Espíritu Santo, Padre de las energías virginales y del divino Daimón, y más Padre de nuestros padres espirituales o íntimos o reales seres internos o dioses íntimos, monadas particulares de cada uno de nosotros, Padre de Cristos, Cristas, Ains absolutos, aeones, Padre de millones de universos infinitos, firmamentos, galaxias, soles, planetas, vida humana, flora y fauna. Humanidades vivientes y existentes en ellos, ya en sus mundos físicos, internos o cielos e infiernos, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal, Padre de tus hijos los dioses, diosas cristificados, misericordiosos, nuestros hermanos, amigos y dioses, diosas, oh tú que vais más allá de los nombres, dimensiones o cielos, oh Padre de tus hijos los Jesucristos, tu Hijo Jehová, allá oh Jehová, uno de los regentes y creadores de este universo, uno de los millones existentes, tu Hijo Sirio, regente de esta galaxia, la Vía Láctea, Sanat Kumara, Melquisedec, Jesucristo, Jesúa Ben Pandira, Samael Aunueor, Lakshmi Daimon y más dioses, diosas cristificados. A ti te pedimos una ayuda en nombre de la amistad, la fraternidad y la misericordia crística o energía universal. Asistidnos aquí hoy y siempre, y que tus hijos los dioses, diosas, maestros, maestras espirituales de las logias blancas, que respetan nuestro libre albedrío hoy y siempre, aquellos que si nos ayudan a libertarnos por la libertad, si nos sean propicios hoy y si me prebendecidnos en todas las áreas de la vida, asistidnos su real merced en esta sacra praxis y estudios, y que tus hijos los dioses, diosas de este y otros universos positivamente bien intencionados hacia nosotros, aquellos haz que respeten nuestro libre albedrío hoy siempre en nombre de ti y la amistad crística conscientiva, si nos sean propicios por siglos y mileniums en esta y futuras vidas físicas e internas. Aum. Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Aunueor. Samael Aunueor. Haz lo que quieras, esa es una ley, pero piensa que de todos tus actos sabréis de dar cuenta. No solo se gana karmas por el mal que se hace a causa del posilge ego, la falsa personalidad, sino también por el bien que pudiendo hacer no se lo hace a causa del mal manejo de las virtudes divinas. Aquí vamos a la luz de la conciencia consciente a analizar. Un Cristo Dios Patriarca Avatara. Gnóstico Samael Aunueor. Sus verdades y mentiras, sus magias negras, magias blancas, falsas leyes y reales leyes institucionales, confusiones, enredos, hechos y dados en sus 82 libros escritos, 525 conferencias dictadas, carpeta de documentos y en su vida misma por él, y gentes malintencionadas que denigran de él para despertarnos y no andar obedeciendo barbaries que os generarían karmas y karmaduros. 2. Sabedlo bien ayer, hoy y siempre, que hasta los dioses, diosas ya sin egos ni karmas, los de 3 montañas iniciáticas, y más los algunos creadores de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, y más pecan y han pecado, se equivocan por su mal manejo de virtudes, y se generan karmas y karmaduros. Ley de catancia superior les rige y pagan sus pecados por sus equivocaciones, y por infringir el decálogo, los 10 mandatos divinos. A su vez veremos 3. Las verdades, mentiras, magias negras, magias blancas, falsas leyes y reales leyes institucionales, confusiones, enredos, hechos y dados en los libros escritos sagrados de la humanidad. También
4 verdades, mentiras, magias negras, magias blancas, falsas leyes y reales leyes institucionales, confusiones, enredos, hechos y dados en la vida misma de los dioses, diosas, gnósticos cristificados de logias blancas de Dios. 5 Cristo Dios patriarca gnóstico Laxmi Daimon Moisés del sistema solar de Ors el discípulo, sus verdades, mentiras, magias negras, magias blancas, falsas leyes y reales leyes institucionales, confusiones, enredos, hechos y dados en sus libros escritos. Conferencias dictadas, carpeta de documentos hechas en su vida misma por él. 6 Cristo Dios patriarca gnóstico, uno de los Jesucristos, Jesucristo Jesúa Ben Pandirá, las verdades, mentiras, magias negras, magias blancas, falsas leyes y reales leyes institucionales, confusiones, enredos, hechos ya dados en sus libros escritos. Conferencias dictadas, carpeta de documentos y en su vida misma por Rey de Reyes, presidente de presidentes, marido de maridos, el nupciado matrimoniado con Miriam Magdala, el enamorado de enamorados, pues desde su soltería ya practicó magia sexual, Arkansas ya en su tierra, ya en Egipto con la Vestal también. Aprendizaje necesario urgente para evitar aquellos errores, pecados y magias negras cometidas por ellos, ellas, y jamás desobedecer totalmente siempre aquellas barbaries hechas, eliminando los falsos sectarismos peligrosos de las filas gnósticas samaeans, extrayendo la real gnosis samaeleana de los libros, conferencias y documentos del Avatar Samael Aumeor. Importante estudiar la conferencia sobre alaraciones doctrinales, sabio manejo de virtudes del M. Samael Aumeor. Anubis, el libro de la ley, verdades y mentiras de los dioses, diosas. Recopilado y escrito por Suicir Tapabad, instructor internacional. Quien nos va a guiar en este estudio y cámara, Suicir Tapabad, maestro teacher, instructor. Iniciemos pues. Desarrollo. Un Cristo Dios patriarca Avatara. Gnóstico Samael Aumeor. Sus verdades y mentiras, sus magias negras, magias blancas, falsas leyes y reales leyes institucionales, confusiones, enredos, hechos y dados en sus 82 libros escritos, 525 conferencias dictadas, carpeta de documentos y en su vida misma por él, y gentes malintencionadas que denigran de él. La gnosis samaeleana es imperfecta en parte y perfecta en su mayoría. No es un 100% perfecta, ello es mentira. Ya lo afirma Samael Aumeor en el Congreso de Guadalajara, México. Saca todo ese congreso completo, que lo tienen ciertos discípulos del maestro pero no lo quieren dar completo aún a la humanidad y esconden ciertas verdades y correcciones del Avatar. Afirma que sus libros, a excepción de 5, los demás están llenos de errores, es decir, imperfectos, están en parte y perfectos en su mayoría. 2. El maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o maestro Aumeor, luego llamado Samael Aumeor, se ha copiado de otros autores y de algunos de ellos denigra y miente para que las personas no los estudien libremente. Y afirma que él no los ha copiado. Hay que diferenciar quién copia, si solo el Bodhisattva Víctor Manuel Gómez Rodríguez Aumeor, o el Dios Cristo gnóstico Samael de Dios de los cielos, su Padre espiritual. A su vez hágase igual diferencia. Ejemplos sobre las mentiras, magias negras, falsas leyes institucionales entregadas en la gnosis samaeleana, errores cometidos ya sea por el Hijo espiritual Víctor o Aumeor o por el Dios Samael Aumeor, Padre de él. 3. En un inicio no practicaba en su totalidad la gnosis o sabidurías, inteligencias entregadas por sus maestros Viracocha, Blavatsky, Israel Rojas, y más luego se retiró de la gnosis del maestro Viracocha y fundó su gnosis. A su vez denigra sobre Israel Rojas, su antiguo maestro. No se enfoca en las cosas positivas que él le enseñó en Colombia en su juventud. Era él en un inicio borracho continuo, y peleón a puñete vivo, mujeriego con adulterio y grados de traición. Tenía escrito un libro de legítima magia negra, ya lo iba a imprimir mas no lo hizo por ayuda y consejo de Litelantes, juez del karma. Ve del libro Litelantes, el dragón de la sabiduría. 4. Él jamás fue el primero que entregó públicamente escrito el sagrado Arkansas magia sexual sin derrame del semen, ya lo dio ello primero escrito su maestro Viracocha en rosa esotérica y curso zodiacal en latín y español. Viracocha lo dio primero escrito a la humanidad y no murió por muerte de ataques tenebrosos, o incluso de dioses, diosas, logias blancas. Al darlo, murió ya de muerte natural a su vejez, por ende Samael Aumeor miente sobre ello. 5. Su primera religión fue la gnosis o sabiduría de la católica romana, donde se entrenó en sus años iniciales, niñez, aprendiendo su Padre Nuestro, Ave María. Luego ya en su mayoría de edad en sus libros insulta y ve solo lo negativo de su inicio al gnosis institucional de infancia. 6. Los rituales de segunda cámara del 1 al 4.
y jamás son de carácter o propiedad exclusiva de Cristo Samael aun weor ni prohibidos que la gente sepa su contenido, pues parte de ello él lo aprendió en la Iglesia Gnóstica Rosacruz del maestro Wiracocha, su antigua iglesia fundada por Karl Keller, Rodolf Reus, Aleister Crowley, maestros de Wiracocha de R. Arnoldo Kerumeyer, y por ende maestros del joven Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Comombo Mexican, pues allí se inició a su vez parte de aquellos ritos. Los tomo del libro egipcio de los muertos, y de Aleister Crowley, que los da primero que él en su libro de la ley, por ende quien quiera puede ritualizarlos libremente en iglesias públicas o en tu casa. A su vez el ritual de 5, 6, 7 morado tiene parte el libro egipcio de los muertos. La misa gnóstica hizo el guión el maestro Wiracocha y la trae a su iglesia fundada. El ritual de iniciación lo trae de la francmasonería, pues era maestro masón en México en un inicio, y obviamente Wiracocha participaba a la vez de como 20 instituciones, entre ellas Fundo Iglesia, Masonería, etc., también en Colombia y otros países. En cuanto a los rituales del 1 al 4 to, si los perfecciona en parte Samael aun weor, y el ritual de 5, 6, 7, no. Grados. Están más perfectos, pero igual hay errores y malas programaciones neurolingüísticas que hay urgentemente que corregirlas para bien de la humanidad y la gran causa. 7. Puedes hacer un libro aparte sobre los errores, mentiras, magias negras, falsas leyes, vicios y más de Cristo Dios Samael aun weor, y corregir aquellas barbaries, dejando intactos sus libros escritos y conferencias dictadas y carpeta de documentos. Para que esta y las futuras generaciones los tengan tal cual como él los dejó y escribió y dio. 8. La magia sexual puedes practicarla libremente, bendecido. A por Dios desde la soltería, mejor desde la mayoría de edad, en parejas establecidas como los y las vestales, amistades tántricas, enamorados, noviazgo, vida prematrimonial o los diferentes tipos de matrimonio por unión libre, rito religiosos o registro civil. Más miente, sugestiona, manipula, obliga sutilmente y afirma que solo se la tiene que practicar disque en el matrimonio, impidiendo que los solteros nazcan sexualmente y creen sus cuerpos solares. 9. Miente que disque la magia sexual se tiene que practicar con una sola pareja, mas al final afirma con su ejemplo patriarcal de vida que sí se puede y se debe libremente quien quiera practicar a la par con más parejas, pues tenía 2 matrimonios al mismo tiempo en México en sus últimos años antes de sus procesos de muerte física y resurrección física. Año 15 de Acuario 0, 1977, 24 diciembre, un matrimonio con la venerable maestra Litelantes, y a la par su tercer matrimonio bajo registro civil con Clara Chávez Isis, clériga de la Iglesia Gnóstica. La verdad perpetua. Si puede practicar magia sexual con varias mujeres, tanto el varón con varias mujeres y la mujer con varios varones, a la vez ser matrimoniado y tener más enamoradas amigas tántricas, y a la par seguir el matrimonio perfecto, con castidad, virginidad y fidelidad. Castidad te conecta sexualmente y te retiras del acto sin derrame seminal, jamás en la vida. Tantra blanco, virginidad sin adulterio, magnetización impenetrada, no penetra el falopene en la vagina, primero aproximadamente 3 meses más o menos, 1 año más o menos, 3 años o menos, allí aprovecha el tiempo, rompe los karmasayas, puedes ubicar el falopene sobre el clítoris vaginal, pero sin penetración. Haced bailes de Eleusis, prácticas de Diana Careza, Vajrolis Mudras, fidelidad. Comunica primero tu decisión de tomar más parejas al mismo tiempo a tu pareja actual, matrimoniada o enamorada, etc., ello antes de haber tenido relación sexual alguna con la otra, antes de haber besado en la boca, antes de haberte comprometido en estatus de pareja con otras, y a las demás comunicadles claramente, verdaderamente igual. Revisad bien profundos las claves y principios alquímicos sobre esto antes de tomar más parejas, para que no dañes tu obra espiritual cayendo en fornicaciones, adulterios, traiciones, karmaduros, karmasayas. Ved el pensum, las revinu, despertad y la orden del cisne de esta sede llamad. Ved al gnóstico dios Krishna practicando Arkansas magia sexual con sus 16.108 mujeres a la par. Ved a la princesa Draupadi nupciada con sus 5 maridos y deleitándose de todos ellos, bendecida por Dios. Ved al gnóstico dios Cristo Zeus. Ved a Abraham con su matrimonio con Sara y su novia o concubina Agar, al rey David con sus matrimonios y enamoradas o concubinas a la par, al rey Salomón, etc. Principios eternos para quien los quiera practicar ayer, hoy y siempre, bendecidos por Dios. Y si quieres tener una sola pareja en el noviazgo o enamorar, igual libre eres.
2010 en Colombia tenía 2 matrimonios a la par, el unero con la señora Sara Dueñas y el segundo a la par con la señora Arnolda Garro, maestra litelantes. 11. Luego de aprender el sagrado arcángel dado por su maestro Uracocha públicamente a la humanidad, comenzó sus prácticas Víctor, pero con adulterio y grados de traiciones. Cuenta que no fornicaba, no eyaculaba su enseminis, pues había castidad, pero había adulterio, pues porque las amigas que le traían sus mujeres las penetraba sexualmente allí nomás sin magnetizaciones, mas ellas se sentían muy saciadas y le recomendaban a otras, más vivía pues en adulterio y traición por no magnetizarles primero, y en grados de traición por no avisarles claramente a todas que tenía varias a la vez, y así no se avanza en logias blancas de Dios. Así transmute, por la transmutación se ganó dharma, por lo otro karmas. Hay que ser fieles, virginales, castos si era en el entonces, pues no fornicaba, no derramaba su semen. Ved Levítico 15, cierto es, luego se corrigió y tomó más mujeres en el caso de el matrimonios a la par, pero en orden con castidad, virginidad, fidelidad, bendecido por Dios, y avanzó a sus 3 montañas iniciáticas. 12. Se hizo vegetariano y proyectó su dogma alimenticio sobre el pueblo gnóstico samaeleans del entonces, obligándoles directa e indirectamente con dogmas sectáricos en su institución a que obedezcan su necedad. Mató a un perro de anemia, pues lo hizo vegetariano al perro y murió. Luego cuenta que él sintió los mismos síntomas de anemia por malnutrido y pidió a la maestra litelantes le hiciera carnes, comió y recuperó las fuerzas, no murió antes de hora. A su vez, sus discípulos del Sumum Supremum Sanctuarium de Colombia Santa Marta ya tenían grados de anemia por obedecerle a algunos. Al ego del maestro les impidió él en su maldad sutil que se alimenten de proteína, a los de la selva que coman carne, a niños, abuelos maduros, etc. Luego, producto de esto, se corrige, ordena él. Ya karmatizado por su error, dogma, mentira, fanatismo extremo, desobediencia a Jehová en cuanto a leyes con 7 es de qué carne comer, y que no veas libros hebreos. Entonces ordena al pueblo que se coma carne, dizque una como hostia, o sea mínimo 3 veces a la semana, lo cual es falso y mentira. Es decir, si puedes comer carne, y en abundancia equilibrada, ved a los deportistas su equilibrada nutrición. 13. Cuenta que algunos vegetarianos amigos y conocidos de él murieron a causa del vegetarianismo. La verdad, murieron antes de hora por estar con mala nutrición. Bien, él afirma que el vegetarianismo es malo, no sirve, lo cual es perfecta mentira. Ya en otros mundos, cuenta él, no comen carne en algunos, en otros sí. Mirad en el planeta a los fisicoculturistas vegetarianos, su salud y vida fortaleza, sus cuerpos sanos. Ved otros casos extremos a los vegans, que o comen ni huevos, ni carne, ni quesos, ni derivados de animales, y son fitness y fisicoculturistas saludables. Por ello Cristo Dios gnóstico Samael aún peor miente y se equivoca, y por sus mentiras se generó karmas a pagar, o ya pagaría también. La verdad es que él no sabía nutrir más inteligentemente y más sabiamente su cuerpo. Cuando se hizo vegetariano no sabía comer las debidas calorías diarias, proteína extraída de granos, huevos, queso, suero de leche, no cuadraba bien los carbohidratos ni lípidos, aceites naturales, por ello le dio anemia, casi muere, pero se corrigió. Por ello tu estudiante maestro A de la gnosis samaeleana, ten precaución, nútrete bien diariamente y deja el dogma del tecito únicamente en vez de tu equilibrada merienda en la noche despierta. Y si comes como él os enseña, entonces vais posiblemente a comer excesos de carbohidratos, papas, yucas, arroz, maíz, zanahoria, etc. Por ende ello se transforma en grasas en el cuerpo, y de allí muchos ya maestros discípulos de él exhiben su gula panzas, y dan así un sutil ejemplo y doctrina de magia negra con su ejemplo de vida a la humanidad. Pues no equilibran la proteína, etc. 14. Miente Samael aún peor, y con sus egos iniciales de amenazas mete miedos, órgulos, iras y más amenaza sutilmente a la gente de su sede, que dice que cuando alguien se sale de las 2 da cámara en iglesias gnósticas, dice que es traición al Cristo o logias blancas. Simplemente se molesta con su ego y busca esclavizar a gente para sus filas institucionales, quiere tener gente cual ganado estacados a su servicio institucional. La verdad, si te vas y sigues practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir, sacrificio, si te sales de segunda cámara igual te autorrealizas donde estés, ya en la selva, montaña o gran ciudad. Practícalo desde tu templo, cuerpo físico o institución. Ese cuerpo donde vives tú es ello tu sede. Si te vas de iglesias gnósticas samaeleans y has practicado lo positivo de las demás áreas de la gnosis, pues te vas bendecido con Dharma, ya te lo dio Dios, y te ganaste tú por tus actos. Si has sido sacerdote, clérigo, a misionero, congregado por haber servido ya maestros, has ya instituciones y humanidad, ya tienes tu Dharma, ¿cómo vas a ir maldecido?
Simplemente las amenazaderas perpetuadas son producto del enfado egoico de Samael Aun Weor, eso es todo. Lo que pasa que hay errores en los juramentos del ritual de iniciación, pero allí nunca has jurado mantenerte de por vida sirviendo a maestros o instituciones de despertad. Sigue la cámara en tu casa o combinad. Ya en un inicio él mismo enseñaba los tres factores: morir, nacer, sacrificio, y el que quería autorrealización seguir su carrera de Dios a que sigan los demás estudios los quería dar únicamente astralmente en los cielos, no quería fundar instituciones físicas pero ya tenía su institución en los cielos, luego por ayuda a la conveniencia de la humanidad las funda por órdenes de sus superiores Jesucristo Jehová y obviamente el principal Dios el Padre de toda paternidad, Padre de Jehová, Krishna Sirio, etc. Las funda físicamente para ayuda de la conveniencia de la humanidad. Samael Aun Weor les amenaza con que que es traición al Cristo a las logias blancas que se van para el abismo y más inventaje de su cabezas de legión y ego que en un inicio tenía. Metió miedos a la gente, eso es todo. 15 miente mal programando cerebros diciendo que el Padre Espiritual es perfecto en un 100%, pues no lo es, tiene imperfecciones pues todos los padres espirituales de los más de 7.000 millones de habitantes 0,7 billones y más no son todos cristificados, entonces son también dioses de los mundos nirvánicos con egos y karmas, ellos solo de este planeta. Ahora contad los padres espirituales de los demás habitantes de millonadas de universos. 16 se enfada con su ego inicial cuando las personas se iban a participar de otras reuniones en otras logias, iglesias, templos, etc. Buscaba sectarizar cual ganado estacado a la gente con dogmas de que son mariposeadores, traición al Cristo o al mover gnóstico a la iglesia y más dogmas que les ha quedado a varios discípulos que igual siguen su mala programación esclavizante. La verdad, Samael Aun Weor tenía en un inicio miedo que la gente se vaya de sus filas. 17 No se construyó su propia casa física, ni en Colombia ni en México, no porque Dios le impidiese, sino porque no quería. Le faltó liderazgo familiar y social en este aspecto, pues los gnósticos de gnosis básica le superaron. Véase las casas y hasta mansiones propias de la humanidad de los gnósticos básicos que no quieren aún autorrealizarse, son más equilibrados en estas cuestiones materiales, pudiendo hacerlo no lo hizo, se echó grados de karmas. 18 No dejó supra bien organizadas las instituciones gnósticas de su entonces, pues ni al año de su muerte y resurrección ya se desbarataba la origina dejada por él y se desbandaron casi todos sus discípulos de su original institucionalidad, dándose un montón de problemáticas egoicas, falta de orden y organización institucional. Solución: tenía que escribir un libro tratado amplio sobre la institucionalidad de instituciones que fundó con más leyes, reglamentos, principio, etc. ya para iglesia, movers gnóstico y Postcla, Ajiacac, orden sagrada del escarabajo, antropovisión, etc. Lo hizo en parte pero no completo. Y se abrieron por su lado dirigentes, maestros y 5 millones de estudiantes gnósticos en casi 40 países en el planeta. No duraron juntos ni casi un año después de su partida. Casi se pierde su original institucionalidad, institutos, fundaciones, secretarías instruccionales, misionales, etc. Luego de ello casi la mayoría de líderes gnósticos samaeleans con excepciones se llaman traidores de la batalla entre ellos. Y cada quien se cree el más fiel. 19. Afirma que no hay 2 ni 3 patriarcas sino solo en la palabra patriarca significa simplemente un líder representante de un grupo núcleo familiar, igual que matriarca. Entonces cuántos patriarcados y matriarcados hay en el planeta, y en su sede en el entonces había si millares de patriarcas y matriarcas. A su vez cada vicario de iglesia era en el entonces un patriarca, cada rector de sanctuarium y rabolulitelantes, matriarca, gargacuichines, etc. y el mismo en el entonces eran patriarcas. 20 Insultaba en sus libros con sus groserías, palabras hirientes, como caballos intelectuales, animales intelectuales, etc. Se marginaba al mismo diciendo que él se considera como un mísero gusano del lodo de la tierra. Eso se creía con su virtud de humildad pero mal manejada, y quería mal programar los cerebros de discípulos y gentes para que eso mismo se mal crean, y muchos ya se creen de los mismos.
Jesucristo enseña: yo soy el camino, la verdad y la vida. Véase el libro de oro de Saint-Germain con afirmaciones. Los insultos y criterios disonantes del maestro Samael aún peor lo tapaban algunos discípulos por miedo a que les voten de la institución, haya sido o por complicidad egoica, disque con el pretexto que es el maestro de la fuerza. Si lo espero, uno es fuerza consciente y otro ira gristos, insultos ya altisonantes o ya sutiles. Por todo esto, y más en un inicio, también se ganó enemigos de sus antiguos condiscípulos, y más si buscaban para matarlo, se salvó de ir al sepulcro antes de hora, huyendo a tiempo a México. Bien que lo hizo, y luego se fue rectificándose, corrigiéndose él y volviéndose más amigo de líderes religiosos e instituciones públicas esotéricas y más. Miente y mal programa los cerebros de gentes al decir que la gnosis es conocimiento. Incentiva a la mentira mismo. La gnosis es verdad y conocer de conocer es sabiduría, y obviamente hay las millonadas de gnosis en millonadas de universos. La gnosis samaeliana es simplemente una más de todas ellas, eso sí, con un mensaje superior, sintético y directo para quien quiera seguir su carrera de Dios diosa. A su vez el movimiento gnóstico, que acaso él no se dio cuenta lo que escribía o hablaba, pues se le ve dormidera inicial, y de por vida nunca rectificó el nombre, estaba dormido en ese aspecto. Continuará,